Una nueva ley que exige a los hombres de entre 17 y 45 años contar con autorización militar para estancias prolongadas en el extranjero está generando un amplio debate aquí en Alemania. La ley, en vigor desde enero, podría afectar a millones de personas, pues establece que los hombres en edad de servicio militar deben obtener permiso de las Fuerzas Armadas alemanas para viajar, trabajar o estudiar fuera del país por más de 3 meses. La medida forma parte de la denominada Ley de Modernización del Servicio Militar, cuyo objetivo es aumentar el número de soldados en activo. El servicio militar obligatorio fue suspendido en Alemania en 2011. La norma pasó casi desapercibida hasta que esta semana medios locales llamaron la atención sobre ella. Y nos acompaña en el estudio nuestro analista político Emili Vinagre para ampliar esta información. Emili, para poner un poco en contexto esta noticia, la obligación, y lo decíamos antes, de tener que pedir permiso al ejército para salir del país por más de 3 meses, forma parte de esa reforma del servicio militar que entró en vigor en enero pasado. ¿Qué objetivos exactamente persigue esto? Bueno, pues básicamente esta norma que entró en vigor en enero lo que persigue es aumentar el contingente a medio plazo del ejército alemán. El objetivo es pasar de aproximadamente 180.000 soldados actualmente a 260.000 en el horizonte del año 2035 y por eso esa norma que entró en vigor hace 3 meses y que básicamente cuyo principal punto contenía el hecho de que los jóvenes varones alemanes que cumplen 18 años, a partir de ahora cada año van a recibir una carta obligándoles a hacer un certificado médico, a rellenar unas consultas sobre su disponibilidad de hacer ese servicio militar o no hacerlo, básicamente para que luego puedan decidir si se incorporan a ese servicio militar que es voluntario todavía en Alemania. La cuestión que no sabíamos hasta ahora básicamente es que esa norma, esa nueva ley, incluía también una regla a partir del mes de enero y que pasó desapercibida hasta que esos medios alemanes en esa investigación la han publicado en estos últimos días. Básicamente que los jóvenes alemanes, los hombres alemanes entre 17 y 45 años están obligados a pedir ese permiso al ejército alemán a partir de ahora para realizar estancias en el extranjero de más de 3 meses. Eso obviamente afecta a muchos millones de alemanes más que el hecho de que tengan que rellenar un formulario obligatorio, pero que pueden decidir no hacer el servicio militar a partir de ahora solamente a los de 18 años y, por supuesto, también incide mucho más en la esfera personal privada, en la libertad de movimiento y por eso pues esa cuestión, aunque el servicio militar sigue siendo voluntario, ha despertado un fuerte debate en los últimos días aquí en Alemania. Y mucho miedo también entre los jóvenes, que además estos jóvenes alemanes viajan muchísimo a hacer intercambios académicos con otros países. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las críticas? Bueno, básicamente ha intentado rebajar un poco el alcance de esta noticia, asegurando básicamente que el único objetivo detrás de todo esto, de este permiso, de esta autorización del ejército alemán, es disponer de un registro, digamos, fehaciente, un registro más estable, más seguro de cuántas personas en edad de servicio militar están residiendo en cada momento en el exterior de Alemania por si un caso de emergencia en el futuro se fuera a dar, en este caso en Alemania. Lo que sucede básicamente es que aunque el gobierno alemán ha insistido también en que había una ley en el pasado que también incluía durante la Guerra Fría esa obligación de pedir una autorización, un permiso para residir en el extranjero por periodos largos, lo que no dice el gobierno alemán, y es cierto también, es que en esos casos era el Parlamento alemán, era la Alianza Atlántica, la OTAN, la que decidía en casos de extrema amenaza, de ataques militares del extranjero, que esos jóvenes alemanes tuvieran que solicitar ese permiso y que ahora, en cambio, esta norma, esta regla aprobada, que entró en vigor en enero, va a hacer que todos esos alemanes de entre 17 y 45 años tengan que solicitar ese permiso independientemente de cuál sea la situación de seguridad en cada momento. Ahora mismo, que no hay una situación de emergencia de seguridad, es cierto que el servicio militar sigue siendo voluntario, es cierto que no va a haber sanciones por no presentar esa solicitud, pero también es cierto que no sabemos hasta cuándo el servicio militar va a seguir siendo voluntario, porque en 2 años básicamente esa ley establece que si no se alcanza ese contingente mínimo que quiere el ejército alemán, el gobierno alemán podría dejar de ser voluntario y entonces obviamente tendría mucha más incidencia esta nueva norma. Por supuesto. Muchísimas gracias, Emili Vinagre, por este análisis.